les voy a presentar cómo desarrollamos el producto y en qué estadio estamos de los ensayos clínicos del mismo. Immunova es una empresa nacida del sistema científico. Los fundadores y emprendedores fuimos Linus Spatz, que es biólogo, Dan Kaplan, que es químico, y yo, que soy bioquímico de formación, y en base a algunos desarrollos que veníamos haciendo desde ciencia básica en el Instituto Leluar, fundamos una empresa que está centrada en el área de ingeniería de proteínas y anticuerpos. Actualmente estamos en este edificio tan bonito que está en el campus Miguelete de la Universidad de San Martín. Este edificio pertenece a la Fundación Argentina de Nanotecnología, que es una joint venture entre el Ministerio de Ciencia y esta fundación, que además tiene la posibilidad de desarrollarse en el campus de la UNSAM. Trabajamos en el desarrollo de productos biotecnológicos tanto para uso en salud humana como en salud animal. Yo no les voy a hablar hoy de ese tema, pero trabajamos bastante con una empresa grande del sector que es Biogénesis Bagó. Y nuestra principal tecnología es una plataforma que se llama BLS, que es una nanopartícula proteica que puede ser decorada y utilizada para producir inmunógenos, ¿sí? Mi trayectoria, la trayectoria de la empresa tiene que ver con la ingeniería de proteínas aplicada a la inmunología. Brevemente les voy a hablar del síndrome urémico hemolítico. Ustedes saben que el síndrome urémico hemolítico es considerada una enfermedad que comienza con la ingestión de alimentos contaminados, carne, verduras, leches o jugos no pasteurizados, agua no controlada, etc. Y esencialmente es una infección bacteriana producida por una bacteria que se llama Escherichia coli, que produce una toxina, que es la toxina Shiga. La bacteria llega al intestino de los pacientes y allí empieza a producir esta toxina, que lo primero que produce es una diarrea con sangre, y después la toxina entra a los vasos sanguíneos y produce una inflamación de los vasos sanguíneos que produce este síndrome urémico hemolítico. Y en este sentido, nosotros y mucha otra gente, más que una enfermedad bacteriana, la ha considerado como una toxemia. ¿Y por qué como una toxemia? Porque si uno lograra frenar el efecto de la toxina, no pasaría de ser una diarrea autocontrolada. Si se neutraliza la toxina, se convierte en una diarrea autocontrolada. El tema es cómo neutralizar la toxina, y desde, digamos, de hace más de 2 siglos, diría yo, la humanidad ha aprendido que los anticuerpos son la mejor forma de neutralizar las toxinas. Y nosotros, en un trabajo en colaboración que nació alrededor del 2009-2010 con la doctora Marina Palermo, que dirige un grupo dedicado a síndrome urémico hemolítico en la Academia Nacional de Medicina, estábamos buscando inmunógenos para presentar a la toxina Shiga al sistema inmune para producir esos anticuerpos, es decir, para producir anticuerpos neutralizantes contra la toxina. Y ahí fue que utilizamos nuestra plataforma. Esta es la plataforma de la que les hablaba hace un minuto, BLS, que es una proteína que es como una nanopartícula que es fácilmente decorable, y uno la puede decorar, por ejemplo, con esta es la subunidad B de la toxina Shiga, y genera este tipo de quimeras, como se muestran acá. Esta es cómo se la ve al microscopio, por crioelectromicroscopía, se ve lo que sería la plataforma nuestra, y cómo se presenta el antígeno ordenado al espacio y estabilizado, y esto nos permitió generar diferentes tipos de quimeras, porque en realidad la toxina Shiga es una familia de toxinas. Existe una familia de toxina Shiga 1, una familia de toxina Shiga 2, y lo que desarrollamos fue una familia de quimeras que pueden presentarse al sistema inmune y desarrollar una muy alta respuesta inmune contra, sobre todo contra la subunidad B de la toxina Shiga, que es la que le permite a la toxina entrar a las células y hacer su efecto citopático, ejercer su efecto citopático. Esto nosotros lo desarrollamos entre el año 2013 y 2014, y como Immunova es una startup, lo que se puso a pensar es no solo en la ciencia, sino cómo llevar esa ciencia a un desarrollo tecnológico y cómo innovar. E innovar es llevar un conocimiento a un producto.
lo primero que pensamos fue en una vacuna pediátrica, porque teníamos un inmunógeno muy potente, que produce una protección a muy largo plazo. Tenemos una patente prácticamente en todo el mundo muy fuerte para proteger este inmunógeno, pero nos encontramos trabajando con pediatras, con epidemiólogos, infectólogos, que la ecuación riesgo-beneficio para desarrollar una vacuna para esta enfermedad no es conveniente, porque si bien es una enfermedad de un impacto enorme en la Argentina, sigue siendo una enfermedad considerada poco frecuente. Hay alrededor de 5.000 a 6.000 casos de infección con esta bacteria, que devienen alrededor de 400 a 500 casos por año de esta enfermedad, con lo cual inmunizar a toda una población de alrededor de 800.000 niños al año para esta cantidad de posibles pacientes no cierra, o no cerraba por lo menos al momento que lo habíamos analizado. Por otro lado, nosotros desarrollamos un inmunógeno muy potente y estaba la idea de poder producir anticuerpos monoclonales contra esta proteína. Yo me formé en parte en Estados Unidos en ingeniería de anticuerpos y sé cómo producir monoclonales, cómo formatearlos, cómo producirlos de diferentes maneras. Desarrollamos un programa de investigación en el área, pero a poco tiempo de desarrollarnos nos dimos cuenta que la investigación clínica de largo plazo va a tener muchos riesgos, y para ser más complejo se iba a necesitar más de un anticuerpo monoclonal para neutralizar, porque yo les dije recién que hay diferentes clases de toxina Giga. Está la familia de la toxina Giga 1 y la familia de la toxina Giga 2. Y cuando nos pusimos a analizar el tema, nos dimos cuenta que los anticuerpos monoclonales han producido un efecto enorme en la medicina humana, desde el descubrimiento por los experimentos de Colley y Nisten y toda la ingeniería que se hizo después, pero que ese impacto ha sido prácticamente circunscripto al área de cáncer, enfermedades autoinmunes y algunos tipos de enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoidea, pero que es contado con los dedos de una mano los anticuerpos monoclonales que se han desarrollado contra enfermedades infecciosas, y en general se los considera como productos caros y difíciles de llevar a ensayos clínicos. Y entonces ahí fue que nos dimos cuenta que podía haber otra forma de trabajar en esto, que era utilizar antisueros contra la toxina. Los antisueros se desarrollaron históricamente a comienzos del siglo XX por Behring, que en una epidemia producida por difteria se dio cuenta que se inmunizaba a caballos con la toxina difterica. Ese suero después protegía a los animales. Tuvieron una época que se dejaron de usar porque, al ser anticuerpos heterólogos producidos en caballos, producían una respuesta inmune en los pacientes que recibían esos sueros, que se las conoció históricamente como enfermedad del suero, que es una enfermedad que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o tipo 3. Pero en la década de 70 y 80 se desarrolló una metodología muy simple, que es tratar a estos anticuerpos con una enzima persina que corta a los anticuerpos, eliminando como si fueran tijeras moleculares al dominio constante de los anticuerpos, y dejando unos fragmentos que se llaman fragmentos FR'2, que tienen la misma capacidad de unir al antígeno, pero que no tienen prácticamente toxicidad. Y entonces se empezó a desarrollar antisueros de este tipo contra diferentes blancos, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y a nosotros nos atrajo mucho porque podría servirnos para una potencial aplicación temprana, luego del diagnóstico de la infección por Escherichia coli, productora de toxina Giga en materia fecal de los niños, y como una solución rápida y accesible para una enfermedad huérfana. Y a poco de empezar a analizar nos dimos cuenta que este desarrollo biotecnológico de fragmentos de anticuerpos de equinos había tenido un desarrollo muy interesante. Se veían utilizando, y hace más de 30 años, como sueros antitetánicos y antiofídicos sobre todo. Hoy sigue siendo, después de más de 100 años, el arma más importante para defender la vida de personas que han sido mordidas por diferentes tipos de serpientes. También, por ejemplo, para picaduras de alacranes o de diferentes tipos de arañas. Tienen un perfil de seguridad conocido, yo ahora les voy a mostrar algunos datos, y tiene una ventaja, que la respuesta es policlonal, y al ser policlonal está dirigida contra diferentes epitopes, dándole en general mayor poder neutralizante que los anticuerpos monoclonales. Esto, para mí, que vengo del área de la inmunología y de la inmunoquímica, donde hice mi doctorado,
era una cosa que me parecía claramente, digamos, demostrable. O sea, siempre un antizuero policlonal tiene más potencia que un anticuerpo monoclonal, simplemente porque reconoce diferentes sitios en su proteína o en su microorganismo o blanco target. Y lo que nos dimos cuenta también es que había habido un track regulatorio. Siempre que uno que piensa en el desarrollo de un producto tiene que pensar en la ciencia, en la clínica, que es demostrar la eficacia, pero también tiene que pensar en saltar las barreras regulatorias. Y las barreras regulatorias son barreras enormes, difíciles, y tienen su sentido porque tienen que ser enormes y difíciles, porque lo que hacen los organismos regulatorios es defender la seguridad de los pacientes. Un medicamento puede no funcionar, pero lo que no puede es empeorar al paciente, entonces la seguridad siempre es un issue, es una cosa a la cual se le da mucha importancia. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el 2011 una empresa mexicana había desarrollado un producto que se utiliza muchísimo en el noroeste de México y en el sudoeste de los Estados Unidos, donde el alacranismo o las picaduras de escorpión producen un daño muy importante. Son fragmentos F'2 provenientes de inmunoglobulinas equinas, y este producto ha tenido un éxito marcado. Una empresa norteamericana hace pocos años desarrolló y fue aprobado por la FDA este producto, una antitoxina heptavalente para botulismo, donde la toxina botulínica, acá son 7 familias diferentes de toxinas, lo cual un suero le permite desarrollar una capacidad neutralizante de amplio rango. Y como yo les decía antes, diferentes productos en el mundo se vienen utilizando para diferentes tipos de picaduras de víboras. Este es un estudio muy interesante hecho por una investigadora norteamericana que se llama Leslie Guayer, que está en la Universidad de Arizona, donde después de más de 5 o 6 ensayos clínicos con el antisuero desarrollado en México contra las picaduras de alacranes, pudo hacer un análisis de la seguridad de estos fragmentos F'2, y se observa que prácticamente en 1.534 sujetos, 1.204 de los cuales son niños y 330 adultos, prácticamente en 5 ensayos clínicos prospectivos con diferentes dosis de proteína, se observan muy baja cantidad de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 3, que eran las que molestaban, las que hacían que se haya dejado de usar los sueros equinos allá por la década del 60 y el 70. Y ustedes fíjense que las reacciones inmunes retardadas son muy bajas, una incidencia del 0,5%. Basado en todo eso, nosotros en el año 2015, a principios de 2015, nos pusimos en contacto con una empresa argentina que se llama BIOL, Instituto Biológico Argentino, que tiene su sede en la capital federal, en la calle Uriburu, y su planta de producción en Florencio Varela, que es una empresa que es farmacéutica, pero tiene una historia muy rica de más de 100 años en la producción de sueros equinos, y venía produciendo con mucha calidad sueros antitetánicos y antiofídicos. Y bueno, lo que hicimos es tomar nuestras quimeras, que les mostré hace un rato, inmunizar caballos, y en el proceso biotecnológico después producir los fragmentos F'2 de anticuerpos dirigidos contra la toxina Shiga, y fue así que rápidamente, en prácticamente un proceso que nos llevó 6 meses, obtuvimos nuestro tan ansiado vial. Para el que hace investigación básica, ver la foto de un vial es algo que a uno lo emociona, porque es algo que uno lo acerca a un fármaco, a un desarrollo que puede llegar a los pacientes. Esto lo logramos en 2015, y hoy estamos en 2020 y todavía estamos en los ensayos clínicos. Cualquier droga nueva que se produce en condiciones normales, se dice que llegar a la habilitación de ese producto por la autoridad regulatoria llega de 5 a 7 años como mínimo. Nosotros estamos en ese track. A nuestro producto le llamamos NIST, for Neutralizing Equine Anti-Shiga Toxin. Es la fracción F'2 de inmunoglobulinas equinas que neutralizan 8 distintas variantes de la toxina Shiga. Y acá vuelvo a un tema que ya se lo dije un par de veces. El uso de antisueros policlonales permite este reconocimiento de amplio espectro, que es muy importante cuando uno quiere desarrollar un producto, porque, por ejemplo, en Argentina la toxina Shiga de tipo 2 es la más prevalente, pero en Estados Unidos o en algún otro lado la que más prevalece es la toxina Shiga de tipo 1. Entonces, para nosotros es de enorme importancia regulatoria y comercial el hecho de poder tener
un antisuero que reconoce diferentes variantes de la toxina. Como era la primera vez que desarrollamos un producto de este tipo en humano, y a pesar de la historia conocida de seguridad que les mostré recién, en un paper que lo sumariza, lo que hicimos fue un ensayo clínico de fase 1, porque era la primera vez que se desarrollaba un producto de este tipo en Argentina, y este ensayo de fase 1 lo hicimos en el año 2018 y en el Hospital Italiano, junto con la gente de farmacología clínica del Hospital Italiano. Y lo que hicimos fue inyectarle nuestro medicamento a 16 adultos voluntarios sanos, primero con una dosis de 2 miligramos kilo, después con una dosis de 4 miligramos kilo, y finalmente con 3 dosis repetidas separadas por 24 horas de 4 miligramos kilo. Y lo que vimos fueron prácticamente casi ningún efecto adverso, un sujeto con un evento de cefalea o un sujeto con un evento de enrojecimiento de la cara y cefalea que duró solamente 1 minuto, o sea, no hubo tampoco efectos, ningún evento de hipersensibilidad retardada y reportada. Y lo que es más importante para nosotros, sobre todo en estos 5 pacientes que recibieron 3 dosis separadas por 24 horas, no hubo reactividad, es decir, después de 1 mes no se le pudo detectar anticuerpos humanos contra las inmunoglobulinas equinas en el suero o en el plasma de estos pacientes. Quiere decir que en esta forma de suministrarlas, prácticamente no son inmunogénicas y no producen ningún tipo de reactividad que podría, digamos, asustarnos o asustar a la comunidad médica. Y este resultado para nosotros fue muy importante porque nos permitió comenzar un estudio de fase 2-3 para evaluar la farmacocinética y la seguridad y eficacia de este producto en niños para prevención del síndrome urémico hemolítico. Es un estudio muy complejo que lleva alrededor de 400 pacientes. Fue comenzado en octubre, noviembre del año 2019, y al momento de la pandemia, en marzo, ya habíamos reclutado una docena de pacientes, que son niños de 1 a 10 años, es el target de este ensayo. No podemos hablar obviamente nada de la eficacia, pero sí tenemos un primer reporte muy positivo de la seguridad de nuestro producto. Es decir, que el perfil de riesgo y beneficio sigue siendo favorable para el producto de investigación, y esto fue una conclusión de un comité de seguridad externo a nosotros. Bueno, así nos agarró en marzo del 2019 y nos sorprendió a todos y a nosotros también la pandemia, y allá para el 9 de marzo del 2020 el ministro de Ciencia nos convocó a una reunión a diferentes actores del sistema científico para ver si podíamos hacer algo para COVID. Y nosotros, basado en nuestra experiencia, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. En principio, nos pusimos a pesar de que tenemos una plataforma para el desarrollo de vacunas, que es esta proteína que les hablé varias veces, nos pareció que era quijotesco ponernos a trabajar en una vacuna, por la enorme competencia mundial, pensar en una vacuna original enfrentándose a monstruos como Pfizer, bueno, todos los que aparecieron después, Oxford, AstraZeneca, y bueno, todos los que ustedes estarán escuchando nombrar tanto como yo en estos días, era prácticamente una cosa quijotesca. En caso de anticuerpos monoclonales hay una enorme competencia mundial y tiene sus problemas, que ahora les voy a mostrar en la diapositiva siguiente, y a nosotros nos atrajo mucho la idea de desarrollar rápidamente un antisuero contra COVID-19. Y en realidad la pandemia ya nos agarró pensando en una cosa similar. Ustedes recuerdan que en enero del 2019 hubo un brote epidémico muy fuerte en la ciudad cordillerana andina de Puyén, en Chubut, donde murieron 15 personas. Nosotros ya veníamos trabajando con la gente de Aldim Malbrán en la idea de desarrollar un suero para hantavirus, porque era una cosa que nos atraía mucho. Pero enseguida lo que pensamos fue que, por nuestro conocimiento de inmunólogos y por lo que se decía, se iba a empezar a utilizar el plasma de convalecientes. Era una idea lógica y seguramente se iba a utilizar mucho, y obviamente se está utilizando mucho. Yo le estoy hablando de lo que pensábamos en marzo, y que en algún momento iba a llegar la vacuna. Y vemos la vacuna como la solución ideal. Pero entre la llegada de la vacuna y la demostración de si funciona o no el plasma de convalecientes, iba a haber bastante tiempo, o meses,
y podría ser este desarrollo de antisuero podría ser una potencial solución terapéutica intermedia hasta la llegada de la vacuna. Y nos empezamos a poner a estudiar inmunógenos potenciales. Simplemente una palabra sobre los anticuerpos monoclonales. Nosotros pensamos que los anticuerpos monoclonales no era la mejor manera de ir para un producto terapéutico para COVID-19. Y eso lo pensamos en marzo. Y fíjense, este es un artículo publicado, un review publicado en Nature la semana pasada, hace exactamente hoy una semana, el martes 11 de agosto. Y fíjense lo que dice acá. Los anticuerpos monoclonales son complejos y caros para producir, y esto podría ser una desventaja muy grande para los países, sobre todo pobres o medios, donde pueden tener un problema con los precios. Y otra cosa que veníamos diciendo y que se comprobó en la realidad, fíjense, una de las pocas empresas que se largó con ensayos clínicos de anticuerpos monoclonales, y actualmente lo están haciendo, en realidad no están trabajando con un solo anticuerpo monoclonal, sino con un cóctel de monoclonales. ¿Qué significa un cóctel de monoclonales? Lo que yo les decía antes. Como uno solo no es suficiente para frenar al virus, se necesitan 2 o 3 o más, depende del caso, para poder obtener un medicamento basado en anticuerpos monoclonales contra una enfermedad infecciosa tan compleja como es el COVID. Entonces, imagínense, si uno es caro, imagínense cuán caros pueden ser muchos. Entonces, nosotros nos lanzamos con la idea de desarrollar un antisuero, y al tiempo que empezamos una de las cosas que fue fantástica de esta pandemia es que, por un lado, hay mucha información de baja calidad, hay muchos papers y publicaciones de baja calidad, pero hay muchos otros que son de muy alta calidad, y prácticamente en marzo ya tuvimos esta fotografía. Esta fotografía es importantísima para COVID, porque esto que ven ustedes acá, que tiene la forma de un trímero, es la famosa espiga del virus, o proteína spike, como se le denomina en inglés, es lo que se ve como la espiga que le da forma al coronavirus. Y dentro de esta espiga tan grande, que es una proteína que tiene alrededor de 1000 aminoácidos, existe un dominio que acá está en lila, que es el dominio de unión al receptor, o RBD, por sus siglas en inglés. Y acá se ve una estructura. Esta estructura fue obtenida por crioelectromicroscopía de alta resolución, unida al receptor. Y lo que se vio es que prácticamente casi el 100% de los contactos entre la proteína del receptor y la proteína de Spike está mediado por este dominio RBD. Y esto es importantísimo porque esta interacción es la que le permite al virus acercarse a las células de manera tal que las membranas de la célula, la membrana del virus, se fusionen y que el virus pueda hacer penetrar el material genético en la célula. Sin esta interacción no puede entrar en la célula. Y para entrar necesita que se produzca esta interacción proteína-proteína tan importante. Entonces, apareció rápidamente como el principal candidato para desarrollar anticuerpos neutralizantes. Y concomitantemente este estudio de biología estructural, los primeros estudios, sobre todo los hechos en Mount Sinai, por los grupos de virólogos moleculares, mostraban que los anticuerpos dirigidos contra este dominio RBD correlacionaban muy bien en pacientes recuperados con el grado de recuperación de los pacientes. Es decir, que cuanto más anticuerpos contra este dominio, mejor era el outcome o la evolución clínica de estos pacientes. Así que, en un trabajo que empezó primero en el laboratorio de Nelvar, en el laboratorio dirigido por la doctora Andrea Marnik, ya habían empezado a principios de marzo a producir estas proteínas, tanto Spike como el dominio RBD. El grupo que yo dirijo ahí en el Instituto Nelvar empezó a producir este dominio RBD. Esto se produce en estas células, o sea, se transfectan células eucarióticas que se llaman HEC con un plásmido y se empieza a producir la proteína que se la puede purificar en un paso de purificación y se la analiza. Y bueno, y empezamos a colaborar con gente también de la Universidad de San Martín, que es mi otra afiliación en este momento, que nos ayudó en la producción, y con una empresa que yo hace 2 o 3 semanas la nombraba en mis charlas y nadie la conocía, pero ahora todo el mundo conoce porque es la empresa que se va a encargar de hacer la producción de la vacuna de Oxford AstraZeneca para toda Latinoamérica, que se llama MabScience. Bueno, la gente de MabScience, que son expertos en producción de proteínas altamente glicosiladas, como son estas proteínas en células eucariotas,
empezó a producir para nosotros cantidades cada vez más importantes de esta proteína RBD. Empezamos con unos pocos miligramos, como se muestra acá, y lo que hicimos fue inmunizar caballos. Y a poco de haber empezado también la pandemia, tuvimos la suerte de que se publicara un trabajo realizado por investigadores chinos de la ciudad de Wuhan, donde empezó esta pandemia, donde en un laboratorio de bioseguridad de tipo 4 habían demostrado que inmunizando tanto ratones como después caballos con este dominio RBD, se producía un título muy alto de anticuerpos y que tenía un potencial neutralizante muy interesante. Bueno, y eso fue lo que hicimos nosotros. Yo acá les muestro muy brevemente el resultado de 2 caballos. Esto está publicado con los datos en la revista Medicina, en una publicación que hicimos hace ya casi 2 meses. Inmunizamos con alrededor de 1 miligramo de este dominio RBD 4 veces a los animales, y después de 35 días observamos un título muy alto. Esta escala que ustedes ven acá es una escala semilogarítmica, es decir, aquí está, este 6 significa que el título es mayor a 1 en 1.000.000, alrededor de 30 días después de comenzar el plan de inmunización. Y lo que es más importante, este punto acá en verde marca la capacidad neutralizante del producto farmacéutico que yo les mostraba antes, es decir, las inmunoglobulinas de caballo se las purifica, se las trata con una enzima pepsina que se obtienen los fragmentos FAP2, y estos fragmentos concentrados tienen un título de ELISA muy alto. Pero además el título es muy alto, y esto fue lo que más nos entusiasmó. Este es un ensayo que hicimos junto con el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Andy Malbrand, dirigido por la doctora Elsa Baumeister. Se observó un título muy alto de capacidad neutralizante. Esto se mezcla el virus con las células. El virus es capaz de matar a las células en 3-4 días. Esto hay que hacerlo en un laboratorio de bioseguridad de tipo 3. Y si uno mezcla el virus con las células con el anticuerpo, observa que la capacidad neutralizante de nuestro antisuero llega alrededor de 1 en 20.000 o más, y el producto también. Y esta capacidad neutralizante es muy alta. Entonces, con esto, bueno, esta es la publicación que hicimos, donde hay más de 40 y pico de autores, porque trabajamos 3 grupos públicos y 3 empresas privadas, como para en 70 días poder desarrollar muy rápidamente un producto farmacéutico, y publicamos esto en detalle en la revista Medicina para que esté disponible para toda la comunidad bioquímica, veterinaria, médica, farmacéutica de la Argentina, y fueron muy amables de poner en el título de esta versión de la revista Medicina. Esta es una foto donde está un experimento hecho por el doctor Belling, que este experimento con la toxina difterica le valió en 1905 el premio Nobel, porque realmente frenó una pandemia con el uso de este sueroquino. Pero básicamente, como para hacer un resumen, lo que hicimos nosotros es utilizar este dominio que acá está pequeño en púrpura de RBD, inmunizar caballos. La gente de Biol desarrolló un medicamento similar al que habíamos desarrollado para el síndrome urémico hemolítico. Así es como se ve estos fragmentos. Es una proteína de alrededor de 100 kilodalton. Se lo ve en un gel de actilamida, y como se lo ve en un HPLC, realmente muy puro y con una potencia muy alta, como les mostré antes. Y yo acá les muestro un resumen de los resultados. Este es un resumen que nos sirve para contextualizar para entender por qué después saltamos a partir de estos resultados a un ensayo clínico. Si uno mide la capacidad neutralizante del promedio del plasma de convalecientes, da alrededor de 1 en 100 o en 200. Hay pacientes que se recuperan y desarrollan un título muy alto, pero hay prácticamente un tercio de los pacientes que prácticamente no desarrollan anticuerpos, y otro tercio que desarrolla un título muy bajo. El promedio general, en un ensayo similar al que yo les mostré, como hicimos en el Malbrand, hecho por virólogos, da alrededor de 1 en 200. La capacidad neutralizante del suero de quiro hiperinmune que desarrollamos nosotros es mayor a 1 en 20.000. Es decir, que el poder neutralizante desarrollado por nuestro medicamento in vitro, y esto hay que recalcarlo bien, in vitro, es de alrededor de 100 veces mayor poder neutralizante que lo que muestra la mayoría del plasma de convalecientes, que es lo que se está utilizando en estos días. Y ahora les voy a mostrar una diapositiva del tema. Y una cosa adicional
si bien no se ha demostrado todavía que esto juegue un efecto importante en la patología del COVID-19, en las infecciones o pandemias anteriores de SARS y MERS se había visto que los anticuerpos en algunos casos pueden producir una reacción que se llama ADE, por Antibody Dependent Enhancement, donde los anticuerpos, en lugar de frenar al virus, aumentan la capacidad del virus a entrar a las células, y esto es un evento que se le presta mucha atención, sobre todo con el desarrollo de las vacunas. Es una de las cosas de las que se busca evitar que suceda porque puede ser muy negativo. Y otra de las cosas de que se hablan de los anticuerpos, y hay trabajos que lo han demostrado, por lo menos in vitro, es que los anticuerpos en etapas tardías de la enfermedad pueden mediar por sus dominios FC reacciones inflamatorias exacerbadas. El hecho que nuestro antisuero carezca de este dominio FC podría ser una ventaja si estos dos tipos de reacciones juegan un rol importante en esta enfermedad. Y por último, nosotros veníamos trabajando y ya teníamos una relación excelente con ANMAT por el desarrollo del suero equino hiperinmune para el tratamiento y la prevención del síndrome urémico hemolítico, y entonces le planteamos a ellos que consideraran nuestro proyecto como una plataforma, porque bioquímicamente y farmacéuticamente la forma en que desarrollamos nuestro medicamento para COVID-19 es muy similar al que habíamos demostrado una seguridad importante para síndrome urémico hemolítico. Y ese concepto de plataforma existe en términos regulatorios. Cuando uno desarrolla algo en forma similar a otra cosa que desarrolló antes, ya demostró seguridad, se lo tiene muy en cuenta. Y ese aspecto, más toda la historia que les conté antes de la seguridad de este tipo de productos demostrada en otros países, más este ensayo que muestra muy alto poder neutralizante in vitro, como un ensayo preclínico de nuestro suero hiperinmune, nos permitió un fast track regulatorio, que significa que el ADMAT nos permitió desarrollar un protocolo para probar rápidamente nuestro antisuero en etapas tempranas de la enfermedad. Y eso yo les voy a mostrar ahora en las próximas diapositivas como para ir cerrando mi charla. Y la otra cosa importante es que nosotros estamos en un ensayo clínico, ya les voy a mostrar algunos detalles del mismo, que nos va a llevar un tiempo, 2 o 3 meses desde que empezamos. Nosotros pensamos que mientras se prueba la efectividad y la eficacia de nuestro medicamento en un ensayo clínico, tenemos que ir escalando el desarrollo del producto. Porque si la eficacia llega a ser positiva, no vamos a tener tiempo, porque desde que se empieza a inmunizar un animal hasta que se obtiene el producto farmacéutico final, pasan por lo menos 2 meses. Entonces, no nos daban los tiempos, entonces nos largamos a hacer un escalado de la producción de este medicamento, y es lo que muestra esta siguiente diapositiva. Nosotros en marzo empezamos a trabajar con instituciones públicas, entre Immunova y Biol desarrollamos ya para junio-julio nuestro primer medicamento, presentamos el protocolo de ANMAT y estamos haciendo un ensayo clínico que nos va a llevar varios meses. Mientras esto sucede, lo que estamos haciendo y trabajando muy fuertemente en el escalado de la producción del medicamento y pasar de inmunizar de algunos pocos a decenas y ahora a cientos de animales, vamos a pasar de miles de tratamientos a decenas de miles de tratamientos, de tal manera de llegar a fines de septiembre, octubre, noviembre, según lo que nos lleve el ensayo clínico, ya con decenas de miles de tratamientos desarrollados. Y esto es una inversión a riesgo, así como se ha hablado en estos días de que el desarrollo de millones y miles de millones de dosis de vacunas es una inversión a riesgo. El nuestro es una inversión a riesgo que nos permite el apoyo de una empresa como MabScience y pertenecer tanto a Immunova como a MabScience al grupo INSUD y al apoyo del Estado que nos permite avanzar en este escalado de la producción. Y bueno, simplemente una nota de que la producción en Biol se hace con los mayores estándares de buenas prácticas de laboratorios y también siguiendo estrictamente las guías de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de este tipo de antisueros, sobre todo teniendo muy en cuenta el bienestar animal,
a los animales se les saca sangre, se separa el plasma y después se les vuelve a inyectar el paquete de glóbulos rojos y glóbulos blancos, de manera tal de que no se vea afectada su salud, inclusive se los puede volver a utilizar después de un tiempo determinado. Y, como yo les dije, hemos presentado al ANMAT un estudio de fase 2-3, randomizado y controlado de doble ciego, para tratar de demostrar la eficacia y la seguridad de nuestro producto en pacientes adultos con enfermedad de moderada a severa confirmada de SARS-CoV-2. Antes de pasar a nuestro ensayo clínico, unas palabritas sobre el plasma de convaleciente. Es una terapia que, como ustedes saben, se largó en todo el mundo con muchísimo entusiasmo, y nosotros también tenemos entusiasmo por esa terapia, que consiste que los pacientes recuperados donan sangre y después se separa por plasmaféresis el plasma y se hace una transfusión del plasma, que el plasma contiene anticuerpos desarrollados por el mismo paciente. Es otra forma de inmunización pasiva diferente a la que estamos intentando nosotros. Desgraciadamente, por el apresuramiento que hubo, se empezó con el uso, digamos, prácticamente generalizado y sin ensayos clínicos controlados, randomizados y doble ciego, y al día de hoy no tenemos una demostración clara de la eficacia del plasma de convalecientes. El uso compasivo se llevó por delante, por así decir, a las buenas prácticas de investigación clínica, y eso es un problema, pero los pocos reportes claros que tenemos, y justamente quise poner dos diapositivas acá. Este es un trabajo que acaba de salir la semana pasada en el American Journal of Pathology, y lo que muestran es que si hay un efecto, y acá el efecto lo ven por la disminución de la mortalidad, fíjense, comparen esta línea punteada azul con esta línea roja, la mortalidad del 1,7 contra 12,5, se observa cuando la transfusión se produce a menos de 72 horas de haber internado a los pacientes. Esto es alrededor de, en promedio, entre 4, 5, 6 a 7 días de comienzo de los síntomas. Es decir que si los anticuerpos funcionan en etapas tempranas. Y la otra cosa que vieron, esto es analizando el título no neutralizante, sino el título por ELISA, es que cuanto más anticuerpos tienen los pacientes, fíjense, el título promedio en estos pacientes tratados es de menor a 1.1350, que es un título de una lectura en una ELISA, y acá es una lectura de uno mayor a 1 en 1.1350, y se observa que dependiendo del título disminuye bastante y en forma significativa la mortalidad. Es decir que una cantidad importante de anticuerpos y dados en forma temprana podría funcionar. Estos son los antecedentes que más nos entusiasman a nosotros. Y los tuvimos en cuenta esto y muchos otros. Este protocolo lo desarrolló un grupo de infectólogos de los más renombrados del país, Gustavo Lopardo, Omar Sued, todo el grupo de Pedro Can, Waldo Belloso, y lo que estamos haciendo, disculpen, es a pacientes con menos de 10 días de haber sido diagnosticada la enfermedad, y cada vez tendemos a tratar de llegar más temprano. Si podemos llegar a esas 72, 96 horas sería lo ideal, infundirle en 2 días diferentes, separados por 48 horas, nuestro producto, que es este concentrado de fragmentos de anticuerpos de origen equino contra la proteína RBD o el dominio RBD de la proteína Spike, y en un grupo control, con el mismo número de pacientes, el placebo, que se lo sigue con el standard of care, es decir, con las mejores prácticas clínicas que haya en cada establecimiento donde se hace esto. Y lo que se hace es seguir en alrededor de 28 días la mejora clínica de al menos 2 categorías en la escala ordinal de estado clínico de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente nuestro objetivo primario es ver disminución de la llegada de los pacientes a terapia intensiva y a la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, pero hay un montón de formas de medir esto. Y además medir la seguridad de nuestro producto. Y al mismo tiempo se mide la farmacocinética, la progresión, lo que les mostraba antes, y una serie de biomarcadores como la carga viral, algunas proteínas, etc. Para hacerles una escala temporal, nuestro ensayo clínico fue presentado al ANMAT el día 8 de julio,
El día 10 de julio empezamos las presentaciones a los comités de ética. El 24 de julio el ANMAT nos aprobó y la iniciación del primer centro se empezó el día 17 de julio. Ya para el día 10 de agosto, es decir, hace una semana, habíamos enrolado los primeros 12 pacientes. A estos 12 pacientes se los va a analizar por un comité de seguridad externo para ver la seguridad. Sería como una especie de fase 1 acelerada. Y nosotros pensamos que nos va a llevar a enrolar estos 250 pacientes hasta fines de septiembre de 2020. Y somos optimistas porque estamos abriendo muchos centros. Ya se abrió no solo el centro del Sanatorio Güemes, sino el Hospital Piravano, el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Centro Gallego, el Instituto Médico Platense, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Jusey de Vicente López, la Clínica Privada Adventista de Belgrano, y pensamos abrir en las próximas semanas unos 12 a 15 centros más, tanto sanatorios públicos, hospitales, clínicas privadas y de obras sociales o de prepagas, como para llegar alrededor de 24 o 25 centros, como para acelerar mucho el reclutamiento para ver la eficacia de nuestro producto. Y con esto termino, simplemente mencionando que este es un trabajo desarrollado por Immunova con la colaboración muy estrecha de Biol y de MapScience, que nos permitió y nos está permitiendo el escalado de la producción, y agradecer a toda la gente que trabajó del Instituto Leluar, del ANMAT Malbrán y de la Universidad de San Martín, y el apoyo de tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Ciencia, nuestra colaboración del ANMAT y también el apoyo que nos está dando el Ministerio de Producción para el escalado que les mencionaba antes. Así que bueno, con esto termino y disculpen si fue por ahí demasiado largo, pero bueno, disponible para las consultas, charlas, dudas, preguntas. Bueno, queremos agradecer al doctor Goldbaum su magnífica exposición, y si alguno quisiera hacer alguna pregunta por escrito, así agilizamos el trámite. Martín Cano levantó la mano. Y ahí hay una primera pregunta, me decía, ¿cuál sería el título en sangre que se propone alcanzar en un paciente para tener expectativas de protección? Y en tal caso, ¿qué dosis en título, volumen de repeticiones se debe administrar? Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Aprovecho para, no sé si te veo por algún lado, pero para saludar. Digamos, nosotros, basado en lo que podemos comparar más que título, porque no se conoce la cantidad de virus circulante, es con lo que se está viendo de efectividad con el plasma de convalecientes. Y con esas dos dosis cada 48 horas, nuestros cálculos nos están dando que nos da por 5 a 10 veces por arriba en cantidad de anticuerpos, en capacidad neutralizante, que el cutoff mínimo de plasma de convaleciente que se ve efectivo. ¿Sí? Ese título 1 en 1350 que te mostraba en ese ELISA, que en esa publicación en American Journal of Pathology, es el equivalente a un título neutralizante de uno de 160 por la técnica de cero neutralización que vos como virólogo seguramente conocés muy bien. Entonces, esto es como, nosotros le estaríamos dando como alrededor de, como un plasma de convalecientes con un título 1 en 1000 o algo similar, con esas dos dosis. Y la otra cosa es que, basado en los estudios farmacocinéticos previos que habíamos hecho, estas dos dosis nos aseguran ese nivel de anticuerpos al que vos te referís, Fernando, por alrededor de 12 días, que es un poco la expectativa nuestra como inmunólogos y como inmunólogos moleculares, sería frenar la replicación del virus y la propagación, sobre todo en aquellos pacientes que prácticamente no desarrollan nada de anticuerpo. Las cosas que se dicen más anecdóticas, donde el plasma de convaleciente estaría funcionando, con nuestros inmunólogos que nos están ayudando, hablan de aquellos pacientes que prácticamente no desarrollan sus propios anticuerpos. Entonces, nuestra, digamos, presunción es que si logramos en esos 10, 12 días bajar la carga viral, también vamos a estar presentando el virus al sistema inmune, porque los complejos inmunes que vamos a estar formando con los anticuerpos que estamos dando permitirían que el sistema inmune del propio paciente responda y que termine neutralizando con su propia respuesta inmune a la enfermedad. Ese sería como nuestro
wishful thinking, como dicen los americanos. Había una pregunta de Martín Cano, no sé si tenés abierto el micrófono, Martín. Las demás preguntas, si quieren, las van pasando en el chat, que es la mejor forma de ordenarnos, me parece. Si alguien tiene preguntas, que la vaya mandando en el chat, por favor. Vos, Martín, tenés abierto, dale. Solamente era para felicitar al doctor Goldbaum, no era de preguntas, no tengo preguntas. Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, y todos los que están escribiendo en el chat. La verdad, Fernando, que muy, muy interesante, muy ilustrativo ha sido la presentación. Nosotros pensamos que esto es un ejemplo excelente de la interacción entre la ciencia y la industria, con científicos creativos, industriales emprendedores, una plataforma científica que indudablemente nuestro país la mostró en estos últimos meses, donde se trabajó a presión en muchos frentes. Y bueno, y con resultados, porque acá hay resultados. Esto es realmente muy interesante. No sé si nosotros, Jorge, simplemente decirte más de la parte emocional. Estamos muy contentos, primero, por haber desarrollado algo tan rápido. En medio de la cuarentena más dura, a partir del 20 de marzo, ponernos a trabajar y poder desarrollar esto fue realmente, digamos, te diría casi como, lo vivíamos como algo heroico, porque eran días y noches comunicándonos y peleándonos, porque encima, fíjate, acá trabajaron como 70, 80 personas, coordinar todo eso es bastante complejo, y básicamente la lección aprendida, que ya lo mencioné algo, es que, digamos, es poder combinar conocimientos y saberes de mucha gente en corto plazo y bueno, llegar a la etapa clínica, más allá de cómo nos vaya el ensayo clínico, sabemos que es una cosa compleja, difícil, la enfermedad muy difícil, estamos muy contentos por haber llegado hasta acá. Sí, la verdad que es para felicitarlos. A mí me tocó de alguna manera estar envuelto en esto. Hemos estado trabajando con ivermectina a full durante meses. Y ustedes, vos mencionaste dos cosas muy importantes. Una, digamos, fuera del proyecto, como cuestiones generales muy interesantes para todos. Una de ellas es la variedad de tratamientos que aparecieron y yo agrego ahora la cantidad de disparates que aparecieron, donde la prensa difícilmente puede podar, desbrozar esa selva, y ocurren las cosas que están ocurriendo. Y por otro lado, y lamentablemente, hay proyectos que son muy interesantes, y esto sí lo mencionaste casi explícitamente, y se fueron a tratamientos compasivos, pensando que esa es la mejor manera, porque bueno, hay gente que sufre y no sé qué argumentos, y cuando en realidad nunca van a saber si los tratamientos funcionaron o no funcionaron, porque son experimentos sin testigos. Ni siquiera estamos hablando de doble ciego, aunque se habían puesto testigos, no. Nunca sabremos si esos tratamientos funcionaron y van a funcionar en el futuro. Es decir, que la única forma es tomarse los pasos, acelerar dentro de lo posible, como ocurrió en el caso de ustedes. El ANMAT comprende esto y se mueve, y ir a un experimento con testigos y poder diferenciar qué es lo que está ocurriendo. Si no, la ciencia no avanza. Así que este es un ejemplo excelente de cómo se funcionó, ¿cierto? De cómo se funcionó bien. Sí, digamos, ese es un tema muy importante que trata Jorge. Nosotros hemos sufrido mucha presión para ir directamente a uso compasivo, y la verdad que nos mantuvimos muy firmes en el hecho de que somos científicos y para nosotros, digamos, la ciencia se tiene que basar en evidencia. Es duro hacer un ensayo clínico planteando una rama placebo. Hay gente que habla de que cómo éticamente se lo plantea a su paciente, pero en realidad si uno va, yo siempre digo lo mismo, si uno va a una farmacia a comprar cualquier cosa, todo lo que está vendido en la farmacia pasó por ese mismo proceso.
Claro. Si uno se lo pone a pensar. Y yo creo que esos atajos que se pensaron en marzo o abril constituyen una verdadera tragedia. Yo lo veo como una tragedia. O sea, en el caso del plasma de convalecientes, los trabajos digamos, publicados recientemente, hay más de 40.000 pacientes y ninguna conclusión, digamos. ¿No? Claro. Eso es, parafraseando a un poeta argentino. A mí me parece que está mal, digamos, si en ese momento alguien se hubiera puesto firme y, bueno, nos aguantamos 2 meses, probamos, y si sale bien, en 2 meses tenemos el tratamiento para todo, viendo desde el punto de vista ético, claramente era ventajoso, y claramente es ventajoso ahora, y va a ser ventajoso dentro de 2 meses, porque uno no puede generar falsas expectativas. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, tanto en las publicaciones, como en las notas periodísticas, como en nuestra forma de actuar. Y yo, digamos, por eso agradezco, cuando pongo ahí el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros hemos estado muy en contacto con el Ministro de Salud, inclusive fuimos recibidos hace un par de semanas por el presidente, y en ningún momento nos dijeron, esto es la cura, hay que aplicárselo a todos, como pasó en otros lados. Y a mí me parece un espanto lo que se ha hecho con la cloroquina, lo que se ha hecho con el Remdesivir. Si uno mira los datos clínicos del Remdesivir, se quiere matar, digamos, nunca hubo efecto, digamos. Es como que la necesidad de mostrar algo de parte de los políticos ha constituido una verdadera tragedia. Tenemos algunas preguntas, ¿no? Sí, si quieren, si te parece, Jorge, yo las leo de acá directamente. Dale, las tenés vos, las tenés más clara, y metele, sí. Fernando. Empieza, hay varias, así que... además de la aplicación con inmunoterapia pasiva para su tratamiento, es factible que se aplique como la inmunización contra el tétano de suero con vacuna. Es una excelente pregunta. Cuando nosotros nos lanzamos también pensamos que, obviamente, todos queremos que aparezca la vacuna. Imagínense, nuestros principales colaboradores de MapScience ahora son los adalides de la vacuna, así que estamos re entusiasmados con eso. Pero la verdad que nosotros pensamos que, como en otras infecciones que se han vencido con vacuna más anticuerpos, esta no va a ser la excepción. Si uno piensa en el tétano, si es excelente el ejemplo de la pregunta, hay un antisuero y una vacuna, hasta en la hepatitis B, que yo creo que es la mejor vacuna que surgió en los últimos años, que es una vacuna recombinante buenísima. En algunos casos se utilizan sueros o anticuerpos porque, por ejemplo, cirujanos que se cortan o instrumentadoras que se cortan necesitan una aplicación rápida. Hay muchísimos ejemplos de convivencia de sueros con vacunas, así que creemos firmemente en eso. Me preguntan, en el plan de inmunización, ¿cuántos animales se utilizaron? En ese primer plan que mostramos en la publicación de la revista Medicina, que nos permitió llegar a los primeros cientos de tratamientos, utilizamos solamente 2 caballos. A nosotros el promedio nos dio 300 tratamientos por caballo. El caballo es un animal que tiene una volemia enorme. Ustedes seguramente, hay muchos que lo saben mucho mejor que yo ahí. Yo lo tuve que aprender durante la pandemia. Nosotros tenemos una volemia de 5 o 6 litros, y un caballo de más de 500 kilos tiene una volemia de 35 a 45 litros. Es decir, que los volúmenes son enormes y eso permite con pocos caballos. Para llegar a miles estamos en decenas de caballos y ahora pensamos llegar a cientos de caballos para llegar a decenas de miles de dosis. ¿Cuál es el cuello de botella? En este momento, el principio del cuello de botella que tuvimos era la cantidad de RBD. Realmente después la gente de MapScience empezó a producir RBD en cantidades muy grandes y no es nuestro cuello de botella. Los caballos no son un cuello de botella porque hay muchísimos en la Argentina, por suerte, y hay muchísimos veterinarios de altísima calidad. Realmente estamos muy contentos con eso, y la gente de Viol y con toda otra gente que hemos interactuado. En este momento el cuello de botella está tenemos que duplicar o triplicar la capacidad de procesamiento de plasma. Y en eso hay que invertir grande si queremos pasar a otra escala. El suero hiperinmune equino tiene una eficiencia hasta 100 veces mayor que el suero de convalecientes. La diferencia está producida por la forma en que el antígeno es presentado al sistema inmune del equino comparado con el virus completo que entra en el sistema inmune de pacientes. Sí, creemos que sí. O sea, una cosa es sufrir una enfermedad, otra cosa sufrir una hiperinmunización. Yo creo que en parte es eso, y en parte creo que también es que le pegamos al dominio que utilizamos como inmunógeno. Yo creo que el RBD es un excelente inmunógeno.
Cuando uno tiene una inmunización por la infección activa, obviamente va a depender, digamos, de la viremia, del tipo de presentación, es muy diferente. La siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta la capacidad inmunogénica de la formulación en equinos, ¿no hay ninguna posibilidad de pensarla como vacuna? ¿Se realizan las inmunizaciones con adyuvante independientemente de la competencia que mencionaste? Sí. Nosotros utilizamos adyuvante de Freund completo e incompleto, que también creemos que es una clave en los altos títulos. El adyuvante de Freund es fantástico para utilizar en animales de experimentación o en este tipo de producción. No sé si no es indicado para una inmunización en humanos. Pensamos utilizar el RBD como vacuna, pero por lo que les dije antes, nos parece que con una investigación pensando en llegar a un producto, con la enorme competencia que tenemos de empresas de vacunas, nos parecía utópico alargarnos con vacunas. Y no veo ninguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Fernando, te tenemos que agradecer por la excelente presentación, pero fundamentalmente por el excelente trabajo. Esto ha sido realmente un trabajo brillante que muestra cómo la ciencia argentina puede funcionar. Es decir, desde el punto de vista agropecuario, además, nosotros sabemos bien que el campo está vivo, las raíces del campo están vivas, hay que regarlas con un poquito de estímulo y la ciencia brota. Podemos hacer un montón de cosas si tenemos el estímulo correcto, que es lo que ocurrió en ese caso, en el caso de ustedes. Yo creo que podemos ir cerrando nuestra reunión. Tenemos 3 charlas más, por lo menos, de aquí a fin de año en la academia, así que, bueno, agradecemos mucho a Fernando, agradecemos a Coco por la coordinación, a Gerardo Eliota por el manejo de la plataforma, a CONICET, porque CONICET y la Red de Seguridad Alimentaria nos permitió utilizar este medio, a Carlos Escopa, que nos está siguiendo ahí, que sin micrófono. La próxima, Carlos, vas a poder manejar vos esto. Y bueno, gracias a todos por la paciencia, por la participación. Nosotros estamos muy contentos con el resultado. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.